Buenas noches, hermanos. Qué gusto verlos, saludarlos. Qué bueno que están bien. Quiero suponer que sí están bien. Por fe. Vamos a la palabra, ¿les parece? ¿Están listos? Abran su Biblia, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Juan 13, 1 al 9. El tema que vamos a ver en esta noche, yo le he puesto, no tienes que entenderlo todo. Así se llama el tema, no tienes que entenderlo todo. Ahora, es obvio que como hombres limitados, es imposible que alcancemos a entender los planes de Dios y sus propósitos en su mayoría. Por eso la vida del cristiano es por fe, no por vista. Porque por fe andamos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque pues es obvio que no vamos a poder entender todo lo de Dios, ¿no? Pero nuestra labor como hijos y como siervos del Señor no es la de entender todo lo de Dios, sino la responsabilidad de confiar en Él, aun cuando no tengamos un claro entendimiento de las cosas que están sucediendo. Esa sí es nuestra responsabilidad, por eso vamos a ser juzgados. No por lo que no entendiste, sino por lo que no creíste. Ahí va a estar tu juicio. ¿Sí me voy a entender? Bueno, vamos a leer Juan 13, 1 al 9. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Hasta ahí. Bueno, tú puedes leer todo el capítulo y vas a ver más a profundidad acerca de lo que está hablando específicamente. Pero en lo que yo me quiero centrar es en esto, en cómo a veces no entendemos las cosas, pero no hay necesidad de entenderlas cuando las ha dicho Dios. Y cómo a veces cuando no entendemos las cosas, tomamos una postura, una actitud equivocada delante de Dios. Porque la realidad, hermanos, es que no tenemos que entenderlo todo. ¿Verdad que no? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen sobrinos pequeñitos? ¿Alguna vez le has dado una indicación a tu hijo o a un pequeño que no entiende, pero tú le dices: hazlo, bájate de ahí, o haz esto, tráeme aquello, o haz esto? ¿Pero para qué? Tú tráemelo. ¿Sí lo has hecho? No necesita entenderlo, ¿verdad? Lo que necesita es confiar y obedecerlo. Eso es lo que tiene que hacer. Mira, se cuenta que durante un vuelo el avión comenzó a atravesar una fuerte tormenta. Se dice que las turbulencias eran tan intensas que muchos pasajeros estaban muy nerviosos. Dice que algunos oraban y otros miraban con preocupación por la ventana y algunos incluso lloraban por la fuerte turbulencia. Sin embargo, dice que una niña permanecía tranquila, dibujando y sonriendo como si nada estuviera pasando. Después de que el avión aterrizó, una pasajera se le acerca a esta niña y le pregunta: oye, niña, ¿no tenías miedo? Todos estábamos asustados. La niña respondió: no, mi papá era el piloto. ¿Y cómo sabías que todo iba a estar bien?, le dice la señora. Bueno, porque conozco a mi papá. Mira, le dice la niña, no entiendo cómo funciona el avión, ni sé cómo atravesó la tormenta, pero sé que mi papá me ama y que me llevaría a casa.
Bueno, a veces nosotros somos como los pasajeros. Queremos entender todas las cosas. Queremos entender qué está haciendo el piloto, queremos saber cómo maneja el piloto, cómo va a atravesar la turbulencia, dónde va a aterrizar. Todo queremos saber, aunque no entendamos nada, pero lo queremos saber. Así sucede cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, cuando hay crisis económica, cuando hay enfermedades, cuando hay injusticias. Pero la realidad es que no necesitamos entender todo. No necesitamos entender todos los detalles. Lo que debemos hacer es conocer al piloto nada más. Eso es suficiente. Porque aunque no entendamos cómo se vuela un avión, si conocemos que el piloto lo sabe hacer, podemos estar tranquilos, ¿sí o no? ¿Cuántos saben manejar? ¿Cuántos no saben manejar? ¿Y estás tranquilo cuando se subes con alguien que sí sabe? Hasta te duermes, ¿no? Mira, yo a veces voy manejando y volteo y mi esposa está bien dormida. Y le digo, mira, sí me tiene fe. Sí confía en mí. Y a veces le pego un freno y le hago ¡ah! Para asustarle y se despierta así como. No se crean. Pero ella confía en mí porque aunque no va manejando, ella sabe que yo voy manejando bien, ¿no? Bueno, no tenemos que entenderlo todo, hermanos. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. En esa consiste nuestra responsabilidad. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender primeramente es que nuestra mente es limitada con respecto a la mente de Dios, la cual es infinita, es ilimitada. En ocasiones podemos llegar a olvidarnos que el Dios es Él y no nosotros. A veces queremos que Dios nos dé explicaciones de lo que está haciendo, que se ponga a cuentas con nosotros en lugar de nosotros ponernos a cuentas con Él. Hermanos, nunca te olvides que el Dios, ¿quién es? Él. Él es Dios, no nosotros. Mira, aunque Dios te explicara lo que está haciendo, no lo entenderías. Si a veces yo como pastor les explico las cosas y no las entienden, ahora imagínate Dios explicándotela. Pues sabe Dios que no lo vas a entender, nomás te dice, confía, hijo. Confía en lo que yo estoy haciendo, confía en que yo estoy piloteando adecuadamente. No necesitas explicaciones que no vas a entender. En ocasiones sí te da una explicación, pero al final, hermano, recuerda que el Dios es Él y no nosotros. El que tiene el pleno conocimiento de todas las cosas y el que vive en la eternidad es Dios. Nosotros seguimos siendo seres extraordinariamente pequeños con respecto a Dios y toda su creación. Mira, si yo pongo un puntito aquí, es más, ahí está, ya hice una línea. ¿Cuántos la ven? Eso eres tú en el universo, hermano. Ni te ves, pero Dios sí te ve. Somos extraordinariamente pequeños con respecto a Dios y su creación. No podemos hacer más de lo que Dios nos ha permitido, nuestros límites. Mira, el hombre quiere llegar todavía a la luna y está aquí bien en corto. Y luego quiere llegar a Marte y no sale de ahí. Hasta ahí llega el hombre y nosotros ni de Guadalajara salimos. Somos extraordinariamente pequeños, aunque a veces tenemos un ego muy grande y una soberbia enorme que nos impide confiar en Dios, que nos lleva a pedirle a Dios que nos rinda cuentas. Tenemos un ego como los de la Torre de Babel, creyendo que lograremos llegar hasta el cielo por nuestros propios medios. Es lo que querían hacer ellos, ¿no? Una torre que llega hasta el cielo para no tener que depender de Dios. Aunque somos extraordinariamente pequeños, a veces nuestro ego es enorme y creemos que respiramos por nuestra propia cuenta, que nos movemos por nuestros propios medios, que comemos porque nosotros trabajamos. Así es de enorme nuestra soberbia en ocasiones, queriendo llegar al cielo por nuestros propios medios o como Satanás, creyendo que podemos sentarnos al lado del trono de Dios y ser semejantes al Altísimo. Es lo que él quería, dice, pondré mi trono junto al trono de Dios, junto a las estrellas, y seré semejante a Él. Mira, somos tan pequeños, pero a veces con un ego tan enorme, hermanos,
Y con una soberbia que, mira, nomás porque es Dios y porque nos aguanta y es paciente. Si Dios fuera como nosotros, mira, así como las cucarachas nos aplastaría. Así como tú aplastas las cucarachas que ves en tu casa. Pero no, Él es Dios, es todo amor. Es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Aunque no tendrá por inocente al que es culpable. Mira, todos los que están en el plan de lectura, pues ya pasaron el libro de Job. Los que no están en el plan de lectura, pues léanlo. Todo el libro de Job, el relato. Pero ahí tenemos un ejemplo. Mira, Job, lo que sintió Job fue que Dios había fallado. Job sentía que Dios había fallado en su determinación de permitir que él sufriera. Job decía, es que yo no merezco lo que me está pasando, Dios falló. Dios falló y empezó a querer justificarse y Dios le dice, a ver, ¿me vas a condenar a mí para salvarte tú? O sea, ¿vas a decir que yo soy el injusto para tú parecer justo? Y ante eso Dios le respondió ahí en Job 38, 2 al 4. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Quién es este? Le dice Dios a Job. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? O sea, ¿por qué crees que lo que yo estoy haciendo, permitiendo, no tiene propósito? Mira, si Job supiera que miles de años después estaríamos hablando de él, ¿tú crees que hubiera vociferado todo lo que habló? Pues no, pero no le era permitido entenderlo. Ni siquiera Dios se molestó en explicárselo. Lo que tenía que hacer Job es confiar en Dios. Era todo lo que tenía que hacer. No tenía que entender el por qué estaba sucediendo todo eso. Al final Dios, si te fijas, nunca le explicó nada. Lo único que Dios le dijo es, yo soy Dios y tú eres mi creación, tú eres hombre. Entiende que tienes que confiar en mí. ¿Pero por qué me permite? No, Job le dijo, está bien, ya ahora lo entiendo, Señor. Perdóname porque hablé de más y ahora me arrepiento. Pero Dios jamás le explicó a Job por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Lo único que le dijo es, ¿por qué pones en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, le dijo, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. O sea, si sientes que sabes todo y tú sientes cómo deberían ser las cosas, entonces dime, ¿cómo fundarías tú la tierra? A ver, ¿cómo hubieras creado todo el universo? A ver, muéstrame los planos de cómo se sostiene la tierra en el universo. Si según tú sabes tanto, si tú sabes cómo deberían ser las cosas. Bueno, así a veces actuamos nosotros, hermanos. No tenemos que entenderlo todo, tenemos que confiar en Dios. Porque mira, olvidarnos de que somos limitados, de que aunque Dios nos explicara las cosas, nuestra naturaleza limitada no permitiría que le entendiéramos. Olvidarnos de esto nos puede llevar a la soberbia de pensar que sí tenemos que saberlo todo para poder lograrlo todo. O sea, para yo poder dar una respuesta ante esta circunstancia, yo tengo que saber por qué me está pasando esto. Y eso es soberbia. Para yo poder responder, para yo poder darle a alguien, tengo que saber para qué lo va a usar. Y eso es soberbia. Porque lo único que podríamos lograr con ello es el quebrantamiento. Porque a la soberbia le sigue el quebrantamiento. Aquel que se ensoberbece indudablemente va a ser quebrantado. Es indudable, hermano. ¿Conoces algún soberbio que no haya sido quebrantado? Yo conozco personas que se mofaban de Dios, se burlaban de Él y lloraron cuando murieron. Y no lo digo en un plan de burla, lo digo en un plan de que Dios es veraz. Lloraron cuando murieron y renegaban de Dios y ayúdenme. Pero bueno, en vida te mofabas de Dios, ¿no? Así como el rico con Lázaro. En tu vida tuviste bienes y te jactaste de ellos.
y Lázaro males, pero ahora tú sufres y eres consolado. Olvidarnos de que somos seres limitados nos lleva a la soberbia, de que no podemos entenderlo todo y que no podemos lograrlo todo. Cuando tratamos de igualar nuestros pensamientos o sabiduría o nuestra propia sabiduría a la de Dios, solamente quedamos avergonzados a nosotros mismos. Yo puedo solo y quedamos avergonzados, hermanos. Jamás vamos a lograr igualar los pensamientos o la sabiduría de Dios. Eso es imposible. Déjame manejar mi vida. Bueno, manéjala, pero vas a quedar avergonzado porque no sabes cómo manejar tu vida. Por eso Dios nos dejó un manual, su palabra, su voluntad para dirigirnos, y la dejó escrita y la ha preservado durante miles de años. Aunque la han querido eliminar, no han podido ni podrán, porque Dios la tiene preparada para todos nosotros, para que sepamos cómo debemos vivir y qué es lo que debemos hacer. Por eso Pablo escribió: profesando ser sabios se hicieron necios. Queriendo hacer las cosas a su propio modo, terminaron en la necedad de su corazón, queriendo entenderlo todo. Por eso ves tú tanta gente de ciencia queriendo sacar a Dios de la ecuación y terminan avergonzados, no saben ni lo que dicen. Se contradicen entre ellos mismos. El universo se creó de la nada, pero también declaran que la nada no puede crear algo, que todo lo que comenzó a existir tiene una causa. Y terminan avergonzados, terminan hablando como necios, queriendo entender lo que no les es permitido entender, sino que simplemente tenemos que confiar en Dios. Ahora, no cabe duda, hermano, que somos seres inteligentes, ¿sí o no? Voltea a ver lo que el hombre ha logrado con la inteligencia que Dios le ha dado. Mira, lo que tienes aquí es algo extraordinario, hermano. El que tú puedas hacer llamadas de aquí a China, a, no sé, a Europa, y en un momento tú te estés comunicando en tiempo real, pues es algo extraordinario. ¿Quién sabe cómo funciona? Pero lo usas, ¿sí o no? No lo entiendes, más sin en cambio confías en que te comunica. Somos seres inteligentes, pero aunque somos inteligentes, somos limitados. Dios nos ha dado inteligencia. Como humanidad pudimos haber logrado muchas cosas y más en este último siglo, pero aún con todo ello seguimos sin entender muchas cosas de Dios. Podemos tener avances tecnológicos, medicina, arquitectura, ingeniería, muchas ramas, pero aún así seguimos siendo limitados. Aún así seguimos sin entender muchas cosas de Dios. A grado que, bueno, seguimos lastimándonos unos a otros. Somos inteligentes para muchas cosas, pero también seguimos lastimándonos unos a otros. Seguimos sin entender lo que Dios quiere para nosotros. Dice Salomón en Eclesiastés que el Señor creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino a su forma, ¿no? Ahí en Eclesiastés 7:29. Cada camino descendente, o sea, que va hacia abajo. Así es la vida del hombre. Somos inteligentes, hermanos, pero nuestra inteligencia no es ilimitada. Tiene un tope. Fuimos hechos para depender de Dios y esperar en Él, aún en medio de circunstancias que no podemos entender. Para eso fuiste creado. No para entender los planes de Dios en su totalidad, sino para aprender a depender de Él y esperar en Él, aunque no lo entiendas. Hay en circunstancias donde no puedes entender por qué sucede lo que sucede, ahí es donde necesitamos esperar y descansar en Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son como los nuestros, sus caminos no son como nuestros caminos. Dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como los cielos son más altos que la tierra. Así es la diferencia de su sabiduría, de sus planes y propósitos con respecto a los nuestros. Sus pensamientos con respecto a los nuestros.
No podemos pretender entender todo lo que Dios hace, porque entonces seríamos dioses. ¿Y cuántos dioses ves tú aquí? Ninguno. Pero sí necesitamos aprender a confiar en Dios. El hecho está en que nuestra mente limitada nos impide entender todo. Nuestra mente limitada, aunado a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, nos lleva a preguntarnos muchas cosas, pero muchas de ellas las preguntamos no con una actitud correcta delante de Dios, sino como reclamo. Y hacemos como que nosotros sabemos qué es o qué sería mejor para nosotros y no Dios. Y eso es una soberbia. Pedirle cuentas a Dios de las cosas que nosotros no entendemos, a sabiendas de que somos seres limitados, es una tremenda soberbia. Mira, a Pedro se le olvidó quién era el Señor y Maestro. Cuando el Señor llega y le lava los pies a Pedro, le quiere lavar los pies, Pedro lo cuestiona lo que Jesús estaba haciendo. ¿Te acuerdas cuando entró a aquella casa en donde una mujer comenzó a lavar los pies del Señor y esa mujer era ramera? ¿Y qué dijo aquel fariseo? Si este fuera profeta, se daría cuenta quién le está lavando los pies. Así actuó Pedro con esa misma actitud. Yo me imagino a Pedro viendo cómo Jesús le lava los pies a los demás y en ese momento entrando en duda. ¿Realmente será Dios este? Mira, ve qué trabajo tan humillante está haciendo. Y llega con él y dice, no, a mí no me lavará los pies jamás. O a lo mejor simplemente quiso quedar bien con los demás, ¿no? Y pretender ser mejor que los otros. A lo mejor dijo, no, a lo mejor esta es una prueba. Y los que se dejaron lavar los pies ya reprobaron, yo no voy a reprobar. Y le dijo, no, Señor, a mí no me lavará los pies jamás. O simplemente tenía una buena intención de cuidar la reputación de Jesús. Porque lavar los pies era el trabajo de los peores esclavos o de los esclavos de un nivel más bajo. Y tenía una buena intención. Pero aún, hermanos, con todo y nuestras buenas intenciones podemos llegar a caer en una actitud equivocada delante de Dios. Así como Pedro cuestionó a Jesús, también nosotros podemos cuestionarlo. ¿Y por qué no me das un trabajo? ¿O por qué me diste este trabajo? ¿O por qué no me pagan más? Si soy tu hijo. ¿O por qué permites esto? ¿O por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué permitiste que no me pagaran? ¿O que no se cumpliera el deseo de mi corazón? Si tú sabes que lo quería para una buena intención, lo quería para ayudar a mi mamá, para ayudar a mis hijos, ¿por qué no me das trabajo? ¿Por qué no me prosperas? Podemos llegar a cuestionar a Jesús. ¿O por qué prosperas más a los malos que a mí? No sé si tú algún día te has preguntado eso. ¿Por qué los que no conocen a Dios son más prósperos que tú que sí conoces a Dios y a veces le batallas con la comida? Y que tratas de esforzarte por conocer al Señor y lo cuestionas. ¿Por qué estás haciendo esto, Jesús? Como Pedro. ¿Por qué haces esto, Señor? ¿Por qué permites tal enfermedad? ¿O por qué permitiste la muerte? Mira, hay muchas cosas en la vida que quizá no entenderemos a causa de nuestro entendimiento limitado. Pero lo único que nos pide Dios es que sigamos creyendo y confiando en Él. Aunque no lo entendamos. Mira, ¿cuántos recuerdan la muerte de Lázaro ahí en Juan 11? Si no lo lees ahí en tu casa. Ahí en Juan 11 se nos relata la muerte de un amigo de Jesús. La Escritura dice que era un amigo de Jesús. Le dijeron que Lázaro estaba enfermo de muerte. Y ahí el versículo 4 dice que cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más, dice la Escritura. ¿Tú te imaginas a alguien que se está muriendo y vas y le hablas al doctor y dice el doctor, pues yo te llamo, ¿no? Yo te aviso cuando voy. ¿Sí te imaginas a un doctor diciendo eso?
Que se esté muriendo alguien y tú lo busques para que vaya y atienda y el doctor te diga, ok, pues dame chance de terminar. Yo creo que ahora que estamos a miércoles, el viernes voy. Pero se está muriendo. Pues quizá no lo entenderías, ¿no? Bueno, esto es lo que quizá no entendían estas personas. Jesús se queda 2 días más, aun cuando un hombre se estaba muriendo. Es difícil llegar a entender la muerte de un ser querido cuando hay la posibilidad de evitarla. Es difícil de entender. Por ejemplo, una negligencia médica. ¿Cuántos entenderían que su familiar murió por una negligencia médica? Tengo un amigo que murió por una negligencia médica. Este amigo muy querido tenía un coágulo en el cerebro. Lo ingresaron al hospital, no había lugar para que lo operaran. Y cuando finalmente se abre el lugar para operarlo, era domingo y los médicos no quisieron operar en domingo. Entonces dijeron, no, lo operamos hasta el lunes. Y el lunes en la mañana murió. Pero aquí lo extraordinario es que Dios me permitió visitarlo y compartirle el evangelio 2 días antes, 2 o 3 días antes, y platicar con él y hablarle de la palabra. Y ahí yo me quedo contento, digo, gracias Señor, porque mira, me permitiste ir. Pero ¿qué tal si fuera un familiar nuestro, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres? ¿Entenderían la muerte de un familiar por una negligencia médica? Bueno, era lo que Dios le estaba permitiendo, lo que Jesús les estaba pidiendo a Marta y a María que entendieran. Mira, aunque Lázaro muera, entiende que yo tengo el control. Después llega Marta, cuando decide Jesús ir por Lázaro, llega María y Marta y las dos lo cuestionan a Jesús. Primero Marta y después María. Y le dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, lo que le estaban diciendo es, llegaste tarde, ¿ya que vienes? Ya se murió hace 4 días que se murió. Mira, en el momento no lo entendieron, pero lo que Jesús les pidió es que no dejaran de creer. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todavía le dice Marta, sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Y Jesús le dice, no estás entendiendo todavía nada. Ya te había dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, no dejes de creer aunque no entiendas nada. Aunque tu hermano ya peste, no importa, no dejes de creer. Es lo que yo te pido, les dijo el Señor. Mira, no es malo preguntarnos el porqué de las cosas. Hay cosas que no entendemos y no está mal preguntarte por qué. Yo les he contado muchas veces de una de las historias que a mí me impactó más en mi vida, a un albergue que asistíamos. No sé cuántos de los que están aquí les tocó asistir con nosotros. Pero era un albergue donde había personas en condición pues ya casi desahuciadas, ¿no? Y había una señora sorda, ciega y muda. ¿A usted les tocó verla? ¿Sí les tocó? Ciega, sorda y muda, tenía 40 y tantos años la señora. A los 12 años se quedó ciega, sorda y muda. Entonces cuando llegamos, se le compartió el evangelio y la señora no quería recibir. Se comunicaba por mediante el dedo. O sea, ella escribía con el dedo y tú veías lo que estaba escribiendo. Y cuando tú le querías decir algo, tocaba tu mano y tú escribías con el dedo y ella sabía lo que tú estabas escribiendo. Y así se comunicaba. Entonces la señora comienza a recibir el evangelio. Se pone contenta. En las siguientes visitas abre la puerta de su cuarto, pasan, comparten el evangelio. Bien. Y pues todos gozosos de eso. Pero después, en una ocasión llegamos y la señora tenía la puerta de su cuarto cerrada y no quería abrir. Y estaba renegando, llorando con una rabia impresionante. La señora y nos cerró la puerta, no la quería abrir. Y nosotros preguntamos por qué. Bueno, resulta que en ese albergue la golpearon y la violaron. Los mismos que trabajaban ahí.
que eran unos drogadictos. Llegaron, la dejaron moreteada y la violaron. ¿Te imaginas lo que es eso? Y cerró su corazón nuevamente al evangelio. Yo cuando supe eso, yo me quebranté, yo fui delante del Señor y dije, Señor, ¿por qué permitiste eso? La señora ya estaba recibiendo el evangelio, ya había abierto su corazón y ahora lo ha cerrado otra vez. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Fue una de las cosas que más me ha quebrantado en la vida a mí. Lo que yo pude entender es, Señor, mira, no entiendo nada, le dije. Yo no entiendo por qué, pero yo sé que tú eres Dios. Y tú tienes planes y propósitos en todo ello. Bueno, no les hago el cuento largo. Después volvió a recibir el evangelio la señora y después murió. Al poco tiempo murió, a los meses. Pero después de que volvió a abrir su corazón al evangelio y lo recibió al Señor. Yo no sé, el Señor permitió una circunstancia así. Yo no entendí nada y hasta ahorita no entiendo nada. Pero yo sé que Dios es Dios. Que no necesitamos entenderlo todo, hermanos. Y no es malo que nos preguntemos el porqué de las cosas. Por el contrario, es bueno, siempre y cuando nuestra actitud ante ello sea con mansedumbre delante de Dios. Cuando tú vas delante de Dios y con mansedumbre le preguntas, Señor, ¿qué está sucediendo? Ayúdame a entenderlo. Y si no, dame la gracia y la fortaleza para sobrellevarlo, para seguir creyendo a pesar de que no entienda nada. Porque sin duda alguna pasaremos cosas que no entendemos, hermano. Lo malo es afanarnos porque no podemos entender, al punto de querer exigirle a Dios que cambie de opinión con respecto a lo que está haciendo o permitiendo. Eso es lo malo. Pedro le cuestionó al Señor y es como si Pedro le estuviera diciendo, Señor, entra en razón, ten dignidad, no te humilles tanto. Mira, Pedro se olvidó quién era el Señor. Pedro se olvidó que ya le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que lo había visto calmar la tempestad en el mar, alimentar a una multitud con un poco de comida. Pedro se había olvidado de que ese mismo Jesús era el que le había regresado la vista a los ciegos, había hecho andar a los cojos, había sanado a los leprosos y había resucitado a los muertos. Y en ese momento lo que Pedro hace es decirle al Señor, ten dignidad. A ver, ¿por qué crees que Pedro no dejó que Jesús le lavara los pies? O no quería dejar que le lavara los pies, porque era un trabajo humillante. Y pensó que Jesús no sabía lo que hacía. Y le dijo, entra en razón. Mira, nosotros podemos tener la misma actitud que Pedro solo porque no entendemos lo que Dios está haciendo o permitiendo. Y esto es muy común cuando algún cristiano actúa o cuando vemos que alguna otra persona actúa de una forma sobrenatural en medio de una situación injusta. Cuando tú ves que alguien perdona, porque el Señor dice que perdone una situación muy fuerte, y tú no entiendes, tú cuestionas a Dios o cuestionas a la persona. Y le dices, ten dignidad, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces nada? Pelea lo que es tuyo, lo que te corresponde. O cuando alguien quiere dar algo o perdona una deuda. Y cuando nosotros no entendemos y como nuestro corazón es avaricioso, decimos, qué menso eres. ¿Cómo no vas a cobrar eso? ¿Cómo vas a dejar que te lo roben? ¿Cómo vas a dejar que te pegue? ¿Cómo vas a dejar que te grite? ¿Cómo vas a dejar? Pero es que no entiende lo que el Señor ha dicho y no entiende la actitud que debemos de tener delante de Dios. ¿Por qué no te defiendes? Defiéndete. O cuando no exigimos supuestos derechos, ¿no? A veces no entendemos cómo porque una persona actúa así y nuestra falta de entendimiento nos lleva a ver a las personas como, discúlpenme la palabra nuevamente, como mensas en lugar de como mansas.
Y no es así. Jesús no era ningún menso. No, más sin en cambio actuó como actuó porque nos amaba y nos estaba enseñando cómo debemos ser en medio de las circunstancias, aun cuando no las entendamos. Porque a veces en ocasiones el no entender las cosas de Dios nos puede llevar a darle una respuesta negativa a lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Mira, Pedro, al no entender lo que Jesús estaba haciendo, su respuesta fue: no me lavarás los pies jamás. No me lavará. Mira, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba contendiendo con Dios. Jesús estaba haciendo algo y Pedro contendiendo con aquel que lo había creado. Contendiendo con Dios solo porque no entendía lo que el Señor estaba haciendo. Es ahí cuando nosotros entramos en conflicto. No entendemos lo que Dios está haciendo, contendemos con Él, solo porque no entendemos lo que Él ya vio, no entendemos lo que Él ya tiene perfectamente trazado. Aunque nosotros no hemos visto el final de la película, pero Él ya la vio. Él ya vio el desenlace y nosotros contendemos con el escritor. Y damos respuestas negativas. Isaías dijo: ay de aquel que pleitea con su hacedor, ahí en Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor. Dice: el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Esto es lo que hacemos, hermanos, cuando tratamos de entender lo que no nos es permitido entender en el momento, o que simplemente no tenemos la capacidad de entender. Empezamos a contender con nuestro hacedor, el barro con el que lo labra. Y escúchame bien, no es sabio contender con Dios, no le vas a ganar. No contiendas con Dios solamente porque no entiendes lo que está pasando. Mejor decide confiar en Él. Es mejor confiar en Él que pelear con Él, ¿sí o no? ¿Prefieres estar del lado de Dios o contra Dios? No contiendas con Dios. Aunque no lo entiendas, sigue confiando en Él. No es sabio pelear contra Dios, contender con Dios. Al final saldremos lastimados. Es como el Señor le dijo a Pablo: mira, es torpe darle patadas a un aguijón, a una cosa puntiaguda. No le vas a ganar. No le vas a ganar. Comienza a darle manotazos a un cuchillo. ¿Quién gana? Así nos comportamos cuando queremos que Dios nos dé explicaciones de lo que está haciendo o permitiendo en nuestras vidas. Simplemente, hermano, no tienes que entenderlo todo. ¿Por qué te aferras a querer entenderlo todo? No es sabio contender con Él. Está como la chica o el chico cuando están en yugo desigual. Y Dios le dice: no te unas en yugo desigual. ¿Pero por qué? No te unas en yugo desigual, no hay nada en comunión. Pero es bien bueno. No te va a ir bien, pero si se convierte. Que no te unas en yugo desigual. ¿Por qué contiendes con tu hacedor? Cuando Dios te dice: ordena tu vida, dedícale el tiempo a tu familia, y luego ¿cómo? No contiendas con tu hacedor. No trabajes de más, pon en orden las cosas, asiste a la iglesia, instruye a tus hijos. No tengo tiempo. Y comienzan a contender con su hacedor en las cosas que Dios nos dice que hagamos, aunque no le entendamos. Pero tenemos que hacerlo porque Él nos lo dijo. Cuando nos aferramos a entender las determinaciones que Dios ha dispuesto, no ha dispuesto que entendamos, inconscientemente estamos negando su soberanía. Cuando tú quieres entender lo que Dios no te ha permitido que entiendas, o lo que simplemente no has entendido por tu falta de madurez, y rehúsas obedecerlo, lo que estás haciendo es negar su soberanía. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, le estaba preguntando a Dios: ¿sí sabes lo que estás haciendo?
o andas insolado, enfermo, te sientes bien, lo debe haber tocado a ver si no tenía fiebre. O sea, Señor, tú me lavas los pies, es como decir, ¿sí sabes lo que estás haciendo, Señor? Mira, buscar entender todas las cosas nos puede llevar a la necedad de dudar que Dios sabe lo que hace. ¿Tú crees que Dios sabe lo que hace? Aunque tú no lo entiendas. Entonces, ¿por qué contiendes con Él? ¿O por qué no te humillas a Él? Si tú crees que Dios sabe lo que hace, aunque no lo entiendas, pues obedécele, descansa, ten paz, ten gozo. Porque Él sabe lo que hace indudablemente, a Él no se le escapa nada, hermanos. Isaías dijo, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. O sea, ahí en Isaías 46:9, Él dice, acuérdense de todas las cosas que ya he hecho. ¿Cuáles de ellas entendían? Ninguna. De las 10 plagas, ¿cuáles entendieron? Ninguna. Y de la columna de fuego, tampoco. Y de la nube, menos. Y del agua de la roca, tampoco. Y del maná del cielo, no. Y de cómo abrí el mar, tampoco. ¿Cómo derribé las murallas? No, pues no sé. ¿Cómo derroté? Se me lenguó la traba. ¿Cómo derroté a los ejércitos enemigos que eran incapaces de que ustedes derrotaran? No, pues tampoco. ¿Cómo Elías derrotó a los 400 profetas de Baal? 450, ¿no? ¿Cuántos eran? 400 tantos. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, acuérdense de esas cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pablo dice que llama las cosas que no son como si fuesen. En ese tienes que confiar en el Señor, no contender con Él. No le preguntes si Dios sabe lo que está haciendo, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Tú crees que a Dios se le escapa de las manos la violencia que ves en el mundo? ¿O los desastres naturales o las injusticias? ¿O cómo los políticos se gastan el dinero en sus propios beneficios? No. Y a Dios no se le escapa nada. Ni de tu vida personal e íntima, ni de todo lo que está pasando en las naciones de la tierra. Él es Dios y nada hay semejante a Él. Por lo tanto, aunque no lo entendamos, necesitamos confiar en Él. Y esto es simplemente por el hecho de que Él es Dios y tú eres un ser muy limitado a su lado. Eres muy pequeño para entender todo lo que Dios ha hecho. Ahora, nos ha dado grandes muestras de su amor inagotable. Eso no quede duda. Nos ha dado grandes muestras de sus pensamientos de bien para con nosotros. Por lo tanto, no tenemos que entender todas las cosas, pero sí necesitamos creerle a Dios en todo. Aunque no lo entiendas todo, sí tienes que creerlo todo de lo que está escrito en su palabra, a fin de que puedas permanecer firme en su voluntad. De otro modo no lo vas a poder hacer, siempre vas a estar cuestionando cosas que no entiendes y tu corazón se va a ir llenando de soberbia. Mira, pretender entender a Dios sin confiar en Él nos va a volver cobardes. Porque cuando no entendemos lo que Dios quiere que enfrentemos, creyendo que Él tiene planes de bien para con nosotros, de que todas las cosas nos ayudan para bien, nos hace soltar la toalla en medio de la prueba, nos hace huir y nos vuelve cobardes. Abandonamos la vida santa y justa que Dios demanda de nosotros para seguir las vanidades de este mundo. Aquel que no entiende lo que Dios quiere hacer en su vida y está pasando por una escasez económica, más allá de confiar en Dios, termina haciendo tranzas para poder ganar dinero o robando y no confía en Dios. Se vuelve un cobarde o una cobarde. ¿Por qué? Porque confiar en Dios o pretender entender a Dios sin confiar en Él es lo que nos produce cobardía. Cuando Dios nos dice que no nos ha dado un espíritu de
cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que el Señor ha hecho morar en nosotros. ¿Para qué? Para que permanezcamos firmes, aunque no entendamos las cosas. Pablo decidió confiar en Dios aun cuando no entendía lo que estaba aconteciendo. Pablo podía confiar en que Dios sabía lo que hacía, que no perdía el control y que siempre es fiel. Fíjate lo que escribió en Hechos capítulo 20, versículo 22. Hechos 22 al 24. Fíjate lo que escribió. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Escucha bien, sin saber. Yo no sé lo que va a pasar allá, no entiendo cuál es el plan y propósito de Dios del por qué me quiere allá en Jerusalén. Y no sé lo que va a pasar allá. Bueno, sí sé algo, dice Pablo. Sé que por todas las ciudades me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que me ha dicho el Espíritu Santo. Que me esperan prisiones y tribulaciones, dice. Es lo único que entiendo. ¿Cuántos de nosotros mantendríamos un espíritu de poder, amor y dominio propio, sabiendo que lo que nos espera en nuestra vida cristiana son prisiones y tribulaciones? Y que no entendemos el por qué. Bueno, el que no entiende, el que no confía en Dios, simplemente se acobarda y suelta la toalla. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es lo único que me importa, dice Pablo. Lo demás, Dios tiene el control. De lo demás, Dios me da su gracia y me lo ha mostrado. Aunque me esperen prisiones y tribulaciones. Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando dijo que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para poder dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios sin voltear atrás, sin acobardarnos. Aunque no lo entendamos, aunque no entendamos las persecuciones, afrentas, las desgracias, aunque no entendamos lo que estamos enfrentando. Mira, el Señor quería que Pedro, aun cuando no entendiera lo que él estaba haciendo, aprendiera a confiar en él. El Señor con amor le dijo, mira Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Ahora preocúpate por confiar en mí, nada más. Y es lo mismo que Dios quiere para con nosotros hoy en día, que aprendas a confiar en Él. No importa lo que esté pasando, aunque no lo entiendas ahora, seguramente lo entenderás después. Y esto es una realidad que muchas veces enfrentamos, que cosas que no entendemos en el momento logramos captar después. Después de que se ha cumplido el plan de Dios o después de que no se cumplió y vemos cómo fallamos. Por eso Dios no quería que fuera allá, porque me estaba librando de esto y yo me aferré a ir a ese lugar. Por eso Dios quería que sí asistiera. ¿Por qué? Porque tenía algo preparado para mí. Pero a veces no entendemos en el momento hasta que se cumple su promesa de bendición o hasta que hemos desperdiciado la oportunidad de ser bendecidos por Dios. Hasta entonces es cuando entendemos y decimos, y lo hubiera hecho. O gracias a Dios que lo hice. Gracias a Dios que confía en Dios. Que confía en el Señor. En ocasiones Dios quiere bendecirnos o librarnos de algún peligro, pero por nuestra falta de confianza en Él, porque no entendemos la situación, terminamos rechazando la bendición y atravesando el peligro que termina en dolor y sufrimiento gratuito, porque Dios no quería que pasaras por eso. Pero como no entendiste, decidiste no confiar y como no confiaste, no obedeciste y terminaste sufriendo mucho. Traicionado, avergonzado, herido, y muchas cosas que el Señor nunca quiso para ti.
Por eso te digo, hermano, no necesitas entenderlo todo. Lo que necesitas es creerle en todo. Eso sí necesitas hacer. Porque mira, la realidad es que Dios tiene planes en todo, hermano. En todo. Mira, si Él dijo que aún tus cabellos están contados, ¿por qué crees que lo dijo? Pues para que entiendas que Él tiene control de todo. Y que no cayó un pajarillo a tierra si no es por su voluntad. ¿Por qué crees que lo dijo? Para que entiendas que Él tiene control o perfecto control de tu vida. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas, que lo creas. Pablo logró expresar, después de haber entendido el plan de Dios a través de los tiempos, ahí en Romanos 11, 33 al 36, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente, dice, imposible para nosotros entender sus decisiones, pero las aceptamos por fe. Aunque es imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, los recibimos por la fe. A causa del gran amor que ya nos mostró y del cuidado que ha tenido para con nosotros durante toda nuestra vida. ¿O por qué crees que estás vivito y coleando después de ser tan malo y perverso? Pues porque Dios tuvo cuidado de tu vida. Si lo entiendes, entonces vas a obedecerle, porque vas a confiar en Él. Si no, pues vas a seguir desconfiando de Él, contendiendo contra Él y apartándote para vivir en tu desgracia. Es realmente imposible, dice Pablo, para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Es imposible que entiendas todo, hermano, pero sí es posible que le creas en todo. Sí es posible permanecer firme en la fe. Como hombres limitados, es imposible que alcancemos a entender todos los planes y todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero no es nuestra responsabilidad hacerlo. Nuestra labor como hijos de Dios es la de confiar en Él, aun cuando no tengamos un claro entendimiento de las cosas que nos están sucediendo. Esa es nuestra responsabilidad. Hay cosas que Dios ha permitido que sí entendamos, o algunas otras que Él mismo ha ocultado y nos ha impedido entenderlas hasta que se cumple el tiempo, pero en todas ellas necesitamos estar firmes en la fe. No debemos preocuparnos por las cosas que no entendemos o de las cuales no ha revelado Dios su plan y su propósito, sino debemos ocuparnos de aquellas que ya sabemos lo que debemos hacer y cómo debemos responder, porque somos de ellas responsables, de ellas sí daremos cuentas. El Señor dijo en Deuteronomio 29, 29, en la Nueva Traducción Viviente: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que sí se nos ha revelado, a fin de que lo obedezcamos todas las condiciones de esta instrucción de la palabra de Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Es imposible entenderlo todo. La buena noticia, hermanos, es que no tienes que entenderlo todo. Simplemente cree, simplemente obedece, simplemente confía y sigue buscando a Dios. Y de las cosas que sí entiendes, de las cosas que el Señor te ha permitido entender, eres responsable de obedecerlas y no de cuestionarlas. No tienes que entenderlo todo, pero sí tienes que creerle en todo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Es un hecho de que vamos a pasar por circunstancias que
no vas a entender, pero sigue creyendo, no sueltes la toalla, no te vuelvas atrás, ni le reclames a Dios, ni le preguntes, no sabes lo que haces. No lo cuestiones, eso es vano. Contender con Dios es lo peor que puedes hacer en tu vida. Estás impidiendo que Dios derrame bendición sobre ti. Y mira, vas a pasar por muchas desgracias y sufrimientos. Gratis. Gratis, porque Dios tiene una palabra para ti, para cada día. Para que busques su reino y su justicia. Para que le creas, aunque no lo entiendas. ¿Por qué cometieron injusticia? ¿Por qué estás pasando por sufrimiento? ¿Por qué el otro le va mejor que a ti? Bueno, no tienes que entenderlo todo. Examina tu vida y tu corazón. Si estás obedeciendo a Dios, entonces vas bien, sin importar lo que esté pasando alrededor. Estás enfermo y todos te dicen que tu enfermedad es por tu pecado, como Job. Bueno, tú examina tu corazón y si sabes que eres obediente, pues confía en Dios, créele. Aunque no entiendas por qué está permitiendo que pases por eso. He conocido cristianos que le han dicho a otros cristianos que se le murió un hijo por su pecado. Imagínense, qué tontería. Imagínense qué tontería. Así, en cambio, la persona que está sufriendo el agravio o que está sufriendo la muerte de un ser querido, pues su postura es seguir creyendo que aún en eso Dios tiene cuidado y control. No puede entenderlo, pero sí puede creerle a Dios. Y ahí está la paz extraordinaria, reposando sobre él y dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No siendo cobardes, sino manteniendo un espíritu de poder, amor y de dominio propio en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia. Porque a eso somos llamados, hermano. No tienes que entenderlo todo. Mira, si tú eres de los que desobedeces simplemente porque no entiendes, te estás acobardando. Porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, aunque no lo entiendas. Tú necesitas confiar en Dios. Cierra tus ojos. Dile gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos que tú eres Dios. Nosotros somos tu creación, nosotros somos seres limitados, pero tú eres Dios, eres nuestro Dios. Gracias por tu muestra de amor perfecta a través de Jesucristo en la cruz, a través de ese amor derramado en abundancia. Gracias, Señor. Gracias por todas tus muestras de bien. ¿Cuántas veces nos has rescatado? ¿Cuántas veces nos has librado del peligro? Aun cuando nosotros no te hemos dado la respuesta que tú eres digno. Y aún así sigues teniendo paciencia. Si es necesario, castíganos, Señor, pero no con tu ira, porque nos destruirías. Quebrántanos para entender que tú eres Dios y para que volvamos a ti. Pero no nos destruyas, Señor. Antes extiende tu misericordia y que en ese quebrantamiento podamos buscarte y ser restaurados. Para ahora sí comenzar a vivir la vida que tú planeaste para nosotros. Pero no nos dejes en una misma condición. No nos dejes en la condición de incredulidad. No nos dejes en la condición de tibieza, de rebeldía. No nos dejes en la condición de duda, de miedo, de cobardía. Antes, Señor, infúndenos más de tu Espíritu. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Toca los corazones, Señor, en este lugar y transforma las vidas y llévanos a ser más como tú. No tenemos que entenderlo todo y te damos gracias por eso, porque a pesar de que no lo entendamos, sí nos has dado un espíritu por medio del cual ahora podemos creerte a ti en todo, para permanecer firmes y constantes, fieles hasta la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.